¿Me confirmáis por favor que podéis oírme? Hola, buenas tardes, ¿pueden oír? Vale, perfecto. Pues en primer lugar os enseñamos el filtro que utilizamos para la selección de valores en el día. Mm, Utilizamos un filtro de volatilidad tanto en diario como en intradiario para poder ver la relación de volatilidad del valor frente al ruido que tiene en su desplazamiento y seleccionar la mejor relación riesgo-beneficio a priori, y a partir de ahí elegimos los que tienen mejor liquidez y, y un precio adecuado para el tipo de operativa que vamos a usar. Tenemos 4 pantallas con 2 grupos de trabajo cada una y en cada grupo de trabajo 5 valores. Son en total 30 acciones americanas del NYSE y del Nasdaq, y en la pantalla que vosotros podéis ver tenéis Facebook y Apple. Las iremos cambiando a lo largo de la sesión. El SP abrió con hueco, estuvo un poquito en rango a la apertura y terminó cerrando. Después se dio un poquito la vuelta y vamos a ver qué hace el mercado ahora en el segundo tramo y si podemos hacer alguna entrada. Podéis preguntarme lo que necesitéis durante la sesión y estaré atenta al chat para contestar. El screener, me pregunta María Sancho si es de alguna versión demo. No, no hay versión demo. Lo podéis utilizar, este es el TC2000, o lo podéis utilizar con Pro Real Time o con cualquier otra aplicación que os dé esta opción. Hay una versión gratuita en Finbiz que si estáis empezando y haciendo demo podéis utilizar. Lo dejo escrito en el chat. Finbiz tiene una versión gratuita y otra de pago con más opciones. El TC2000 tiene la desventaja de que luego no es útil para el mercado europeo, solo tiene valores americanos. Y el Pro Real Time está muy bien, tiene muchas opciones de configuración, pero es un poquito más complejo de usar. Ya cada uno tendrá que ir buscando cuál es su mejor opción. Bueno, aquí en la ventana de la izquierda lo que tenéis es la subasta de órdenes. Veis que se van moviendo y hay un spread de un céntimo, pero en función del valor puede ser un poquito más ancho. El tamaño 8 significa 800 y estas órdenes no son siempre reales. Algunas se introducen para ser retiradas antes de su ejecución, solo para que aparente un volumen en una dirección que por algún motivo, en algún tipo de estrategia, a alguien le interese simular. Luego tenemos el gráfico de 3 minutos que vamos a usar como disparo, 10 minutos de análisis y 30 de referencia. Bueno, permitidme un segundo que he hecho un vistazo a todas las pantallas y seleccione qué valor pongo visible en la que vosotros veis para poder hacer una entrada juntos. Nos pregunta Jorge Paretas si el ATR debe ser mayor de $2.
Bueno, ajustando la gestión monetaria podéis en teoría usar cualquier ATR, pero en la práctica podéis filtrar con ATR entre 2 y 5 dólares para no tener valores ni muy volátiles ni demasiado poco volátiles, y que así las operaciones entre una y otra sean más fáciles de compensar. Gracias a ti, Pablo. Bueno, de momento vamos a esperar un poco a ver cómo se mueve el precio, y en el momento que sobrepase algún nivel o tome una dirección clara, nos incorporaremos para acompañarlo. Los valores que hay en el resto de pantallas los voy a abrir aquí para que podáis verlos. Tenemos AM del NYSE. Tenemos CVX, que estamos esperando aquí un corto. Vale, estamos esperando que vuelva a tomar la dirección corta para ver si nos podemos incorporar. Consideramos este espacio como un rango, y si lo rompe a la baja, pues nos incorporaremos aquí. Luego tenemos un doble techo en KHC. Este es del Nasdaq. Vale, esta la vamos a coger por debajo de este nivel, si lo rompe a la baja. Vale, la cambio también de momento, y la siguiente que tenemos abierta es DVN. DVN de Nueva York también. Vale, bueno, volvemos a la que teníamos de Facebook, y ahora en la que me posicione os la pongo en la misma pantalla. Facebook y Microsoft son dos valores que dan entradas relativamente sencillas. Son líquidos, se mueven y se pueden buscar entradas. Vale. $121,39. Si pasa este nivel también vamos a buscar un corto de Facebook. Vale, después que rompa el nivel tiene que aparecernos el patrón de disparo y tiene que ir a favor del análisis en el mayor, en donde hacemos la proyección del objetivo para retirarnos. La gestión de la salida se hace por distintos criterios.
porque haya un objetivo en volumen, porque haya un objetivo en precio, porque nos aparezca un patrón de vuelta, se alcance el stop. Nos pregunta Daniel Simanca si tenemos en cuenta altos y bajos del día del activo. Pues sí, pero también cuando hay una tendencia constantemente se superan máximos o mínimos, y lo que realmente sí tenemos en cuenta es cuál es el recorrido medio del precio al día, y a partir del 80% de ese recorrido no nos seguimos posicionando en la dirección en la que se esté moviendo el precio. Sí que a partir de ahí, si el precio se gira, volveríamos a posicionarnos en la dirección contraria. Este filtro se aplica en general, salvo días de noticias relevantes o días en los que se ha roto un nivel en el gráfico diario, en los que por algún motivo puede haber una ruptura en cuanto a la media de la volatilidad. Luego la graficación en días se puede tener en cuenta, pero con que hagáis un estudio del valor antes del inicio de la sesión, ya esos niveles con los del día anterior podéis tener suficiente referencia. No parece que haya mucho movimiento inmediatamente, así que voy a aprovechar para explicaros algunas cuestiones, y en el momento que haya entradas las comentamos. Si queréis aprovechar para preguntar algo, es un buen momento. Digamos que lo que tenéis que tener en cuenta a la hora de aplicar un sistema es saber filtrar a qué valores le podéis aplicar las reglas de entrada y de salida, saber cuándo quedarse fuera porque el gráfico no corresponde con los filtros que dan lugar a que pueda ser aplicable el sistema que tenemos diseñado. Por ejemplo, si estamos en una situación de techo, no es el momento de aplicar un tendencial, y si estamos en una tendencia, no es el momento de aplicar un método lateral para suelos y techos. Eso es algo muy evidente, pero luego hay muchos matices, hay muchos tipos de sistemas, y el hecho de seleccionar y de saber mantenerse al margen con 5 o 10 operaciones diarias a veces es suficiente, y filtrar bien y seleccionar puede hacer que suba la calidad de las operaciones, y es mejor tener poquitas bien hechas que hacer muchas y que luego pues la gran parte no salgan mal. Por otra parte, tampoco se puede acortar demasiado los stops y querer acortar demasiado las pérdidas, porque entonces no dejamos respirar al movimiento del precio y al final nos saltan muchas operaciones. Entonces hay que buscar un compromiso entre la selección y el defender las posiciones una vez que las has tomado hasta un nivel de stop razonable, con una relación de profit factor positiva entre el stop que hemos puesto y el beneficio, y nada más. Cuando se establece una relación riesgo-beneficio entre el stop y el profit factor, es una relación que se establece a priori, que según el análisis del gráfico nos dice que tenemos una relación riesgo-beneficio positiva a nuestro favor a priori. Pero una vez que hemos entrado, la realidad va a ser la que tenga que ser. No siempre va a jugar la estadística a nuestro favor. Algunas veces nos tocará la posición perdedora. Entonces, una vez que hemos entrado, se trata de gestionar la realidad.
Y por eso hablaba antes de la gestión de la salida. Tenéis que tener muy claro, antes de que llegue la situación, cómo vais a comportaros en cada situación. Evidentemente los stops están en su precio, pero también es posible que tengamos que cerrar una posición un poquito antes del objetivo o que la podamos dejar correr cuando el precio nos lo permita. Y también es importante que hagamos eso, que dejemos correr las operaciones cuando van en positivo. Para eso hay una serie de pautas según el precio y el volumen que nos van a decir qué tenemos que hacer en cada caso. Entonces, si el precio llega al stop, salta al stop. Si aparece un volumen alto del nivel al que había en el tramo previo, que es un volumen de realización o de toma de beneficios, lo normal es cerrar la operación aunque esté en beneficios, porque probablemente vaya a haber una corrección. Si en el entorno de nuestro target aparecen velas de indecisión sin volumen o rangos con el volumen decreciente, las intentamos mantener porque probablemente aparezca otro tramo a nuestro favor. Si aparecen velas de indecisión con volumen o rangos con volumen alto y creciente o constante, deshacemos porque probablemente el precio retroceda. Y con este tipo de reglas, nosotros usamos 6 reglas para la salida, gestionamos qué es más probable que ocurra en cada caso y vamos optimizando la salida del precio, pero no conforme a un objetivo rígido, sino con un objetivo al que le damos un margen de error y adaptamos lo que está ocurriendo a la previsión que teníamos al principio antes de entrar en el trade o en la posición para ir cerrando. Luego, con el registro de las operaciones de toda la semana, se calculan los ratios de fiabilidad, beneficio, frecuencia media de operaciones, y si las medias y las desviaciones de esos ratios se mantienen en relación a nuestro registro normal, pues no hay nada que revisar, está todo correcto y la semana siguiente se sigue igual. Si hay un cambio brusco en los ratios, pues a veces hay que revisar si hay un cambio en el mercado o somos nosotros que hemos cambiado alguna cuestión. Y esa es una dinámica en general de cómo llevar a cabo esto. Nos pregunta Jorge si que cuándo debemos desplazar el stop a zonas de break-even o superiores. El stop está para dejarlo donde estaba al inicio. Si has de sacar una posición, puedes sacarla directamente. No tienes por qué dejar que el stop lo haga por ti. Normalmente, si mueves el stop con un trailing, terminas saliendo en la peor posición cuando el precio ya se ha dado la vuelta. Entonces, si se detecta una pauta de agotamiento de indecisión con volumen de realización, ese es el punto de salida, no es después. Entonces realmente no tendrías por qué tener que hacerlo, mover el stop a break-even o a cualquier otra zona. Tienes que saber gestionar la posición. Estoy hablando para intradía, no para posiciones de largo plazo. Bueno, voy a cambiar de valores porque esto no nos están dando ningún juego y a ver si es posible. TGT está envuelta después de haber abierto con un hueco. Vale. Y tenemos de recorrido hasta el cierre de hueco, pues un poquito menos de $1. Vamos a ver si nos hace una entrada típica del T2 y lo podemos hacer ahora en los próximos minutos.
TGT. Está en indecisión sin volumen. La siguiente entraríamos a la baja, vamos a poner al principio una cantidad pequeña y si va bien le cargamos. Si esa indecisión en la siguiente vela la pasa a la baja, empezaríamos a incorporarnos a los cortos por debajo de este nivel. Y veis que se ha abierto la horquilla porque el precio ha empezado a moverse un poco más y ha pasado de 1 a 3 céntimos. Ha subido un poquito el volumen. Y si la miráis en minutos, las velas de indecisión ha pasado de mucho volumen a poco, así que de momento seguimos con la intención de entrar. Un momentito, a ver si nos la da. De momento no. Estamos aquí, esperando a que la base a la baja, por debajo del 32. Si la miráis en un gráfico mayor de como este, pues hay un gran hueco que cerrar a la baja. Un momentito que se me va. Y bueno, vamos a ver qué pasa si es una de estas que podemos alargar e irlas cargando poco a poco. Y así veis cómo se carga y cómo se alarga. Si en algún momento aparece uno de los criterios que os decía de salida y hay que cerrarla, pues se cierra antes de lo previsto, no pasa nada. Se vuelve a entrar en otra. El stop estaría por encima de esta de indecisión. Este sería el riesgo que asumiríamos. ¿Vale? El objetivo si pudiésemos alargar hasta aquí. Pero ahora ya lo que hacemos es adaptarnos al movimiento del precio. Ha entrado un volumen alto en el de minutos. Y vamos a ver qué. Vale, pues nada, toca esperar. Y en el momento que avance empezamos a buscar la siguiente. La colocaremos en el gráfico de abajo donde ahora pone Apple, que parece que tampoco no abandona el rango en el que está. Si llega al nivel de 7740, la cerraríamos en pérdidas. Y mientras avance la dejamos avanzar hasta que aparezca un volumen de realización. Un volumen de realización, voy a ver si puedo explicar lo que es el que aparece al final de un tramo. Es el que está en torno a los giros. Entonces, quizá lo pueda explicar mejor con un gráfico de 5 minutos. Bueno, dejo esto aquí a la vista. Voy a cambiar este para explicarlo.
Un volumen de finalización está en torno a los giros del precio y es el que nos indica cuánto volumen se negocia al final de un tramo. Voy a preparar esta para salida si hace falta. Normalmente cuando se negocia una tendencia se posiciona una cantidad pequeña y a medida que se hacen beneficios se van haciendo cargas. Pero cuando se llega al agotamiento de la tendencia se retira todo de una sola vez. Entonces eso da lugar al que al final de los tramos o las tendencias, voy a tener que quitar esta en un par de céntimos y probablemente tenga que sacar esta aquí con el stop. Entonces si estamos en torno al final de un tramo o al final de una tendencia, el volumen va a subir y ese volumen va a ser característico para cada valor. Todos los finales de tramo y todos los finales de tendencia van a ser parecidos. Esas referencias las vamos a tomar para cuando aparezca un volumen parecido, saber que estamos en una zona en la que debemos retirarnos porque va a haber un retroceso. Y esa es una de las pautas de salida que os comentaba antes que se utilizan. Quedan un par de céntimos para el stop. Y podéis ver aquí el precio, la horquilla se ha vuelto a abrir. Y vamos a ver qué pasa. Entonces, podéis marcaros esos niveles de volumen característicos que tenéis. Son estos y estos de aquí. De forma que cuando el precio vuelva a alcanzar ese volumen, sepáis que estáis en una zona que probablemente va a derivar en un giro y que es un momento en el que lo mejor que hacéis es retiraros. Voy a ver si se ve más. No sé si os fijáis que cada vez que hay un volumen hay un giro de precio. Y esos volúmenes son siempre parecidos en el mismo valor. Entonces, uno de los criterios de salida es el volumen que tenemos. Me pregunta José Antonio Conde si la entrada es limitada o a mercado. La he puesto limitada, pero la he cogido a mercado porque no la he puesto como esto el límite, sino que la he puesto una vez que se ha alcanzado el precio. La he introducido un céntimo antes y me la he ejecutado como market. Tampoco he puesto el stop. No significa que os recomiende que vosotros lo hagáis así. Simplemente es por comodidad. Ahora que estamos en una explicación en vivo, no me voy a parar a poner todos los stops ni todas las limitadas que normalmente cuando se hacen varias operaciones simultáneas hay que tener para no despistarnos. Solo tengo una operación y tengo la orden de salida preparada en otra ventana si llega al nivel de stop para ejecutarla. Podéis entrar con stop limit con rango de manera que os coja a partir de un nivel la mejor opción en un rango de precios para entrar. Si os la ejecuta limit, pues os la pagan. Nos la pagan en un tipo de plataforma como esta, en la que en lugar de pagar las comisiones las cobráis. Siempre que se hagan limitadas o si son market que se ejecuten por las rutas de market. Y bueno, los stop los ponéis por patrones en
en el gráfico en el que estáis haciendo el disparo. Bueno, mientras esperamos a ver si TGT se mueve, voy a ver si puedo localizar otra y hacemos un par de ellas. Bueno, voy a abrir aquí EMR de NICE también. Hay sistemas que funcionan mejor con valores de alta capitalización. Hace poco hemos hecho aquí en la oficina algún testing de algún sistema automático y la fiabilidad cambia mucho de testearlo en el SP o a testearlo en el Nasdaq, a coger del Nasdaq solo los 50 valores de mayor capitalización. Entonces el hecho de seleccionar valores líquidos importa, y el índice al que pertenecen también. El comportamiento puede ser más limpio o más errático, y si es muy errático y nos sacan los stop, aunque la definición del sistema no sea mala, puede que después los valores no nos permitan modelarlos de esa forma tan sencilla y nos salten. Esta podría ser que nos diese un largo más adelante. Esta de MR, pero voy a buscar otra que tenga una entrada más a la vista. Luego aquí otro criterio de salida son los stops temporales. Si una pauta de este tipo, que es una entrada rápida y con fuerza, con volatilidad, no nos da el resultado esperado, en 4 o 5 velas podríamos cerrar la posición por tiempo, porque pierde validez del patrón de entrada. Y es lo que vamos a hacer ahora. La vamos a cerrar y vamos a buscar otra. Vale, he abierto MGN. Y voy a echar un vistazo a las que tengo en el screener, a ver qué podemos coger. TVX. TVX. Microsoft Mail. Pregunta Julio María si esto es un retroceso y después puede seguir a la baja. Pues puede ser, pero como no sé si va a ser un retroceso de 38, de 62 o de 0, y por tiempo, según los criterios de gestión de salida, ya estaba en la cuarta vela sin desplazamiento del precio, pues me retiro, y si después me vuelve a dar entrada, vuelvo a entrar. Si no, pues voy buscando en otro valor. La cuestión es salir pronto cuando no va a favor nuestra, cuando no se nos está dando nada, y aguantarlas cuando nos dan beneficio. 10 veces al día, si al menos la mitad salen bien, el promedio es positivo. Es simplemente cuestión de repetirlo varias veces. Entonces vamos a ver si somos capaces de hacer eso, y estoy en este momento buscando algún otro valor para abrirlo.
HD. Bueno, voy a abrir HD. Y voy a poner bien esta ventana. Bueno, parece que ha roto un nivel. Ha recorrido ya $3 y su ATR está en 3,20, con lo que en este valor solo podríamos entrar a partir de ahora ya si hace un giro a la baja, si nos da un corto. Por otra parte, aquí otra vez nos está haciendo una pauta de T2 y vamos a intentar un corto aquí, 92,42. Vale, es un doble techo y intentamos coger una vuelta por agotamiento del precio. La de HD, aunque parezca muy alcista, siempre el precio está el corto ahí, siempre se acelera al final. A veces nos hace una vuelta de nube, una mecha, pero una vez que está el ATR agotado ya no se entra, se espera a la vuelta. Otra vez igual que en la de antes, el stop por la indecisión por encima de este nivel. Voy a esperar un segundo por si es mecha y si no va bien pues la quitamos también. Vale, perfecto. Pues ahora es el momento de acompañarlas. ¿Vale? A veces no pongo los stops por eso, porque sacan por un pelo por una mecha. Si uno es disciplinado y no se salta las reglas, por esperar un segundo, 2-3 céntimos, es fiabilidad que aumenta. Al final, cada uno tiene que encontrar la forma en que es más cómodo, pero la media de los ratios al final de la semana lo va a decir todo. Vale, y aquí tendríamos aquí un primer nivel que está llegando ya, en el que nos podría dar problemas. Voy a abrir esta en minuto para ver el volumen en minutos. Y el momento que aparezca un volumen de este tamaño es el primer indicio de que es volumen de realización y hay que salir. Mientras no haya volumen, hay que tener un poquito, no hay que decir que el precio se gira, te tienes que quitar, porque por el precio al final cuenta el precio. Pero si es una pequeña variación, no histérico por cualquier movimiento pequeño del precio, sino que te puede dar un poquito de margen y teniendo muy en cuenta el volumen, es salir cuando toca, sin mirar el dinero que hay en la cuenta, sino hacerlo bien. Y ya harás la contabilidad cuando acabes. Cuando vaya tocando vas haciendo lo que corresponda. Pues se ha parado, ves que tiene aquí una indecisión, es con menor volumen, esperaríamos una rotura a la baja y otro tramo igual al que ha realizado. Estoy aquí en el de minuto. Pero también hay que tener en cuenta que ha sido un nivel en un gráfico mayor. El gráfico mayor siempre manda. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos la orden preparada, yo la tengo en otra ventana y si el gráfico nos empieza a devolver o empieza a aparecer volumen o el precio empieza a devolver sobre la vela anterior, pues entonces ya la cerraríamos. ¿Vale? ¿Veis que la horquilla se ha vuelto a ensanchar en 2 céntimos?
Está en indecisión, sigue teniendo la indecisión menor volumen que la anterior, lo voy a ampliar un poco. Pues la aguantamos un poquito, no que aguantemos hasta aquí, pero hasta este nivel podemos aguantarle un poquito de indecisión y si nos da otro tramo, ese riesgo de este trocito no ha merecido la pena. Si nos da un tramo igual al anterior, que es lo que sucede cuando hay velas sin volumen de indecisión, que nos devuelve por precio sin que aparezca volumen, pues la cerramos, realizamos y otra vez a empezar. Y así 8 o 10 entradas al día, 5, al final de la semana nos va a dar una media. Son las 8, no es la mejor hora. La mejor hora para explicaros todo esto son las 3:30. Pero como entiendo que a esa hora no, a lo mejor no vais a poder estar, pues lo intento explicar a esta. Vale, aguantamos un poco y ya solo en el momento de la salida yo abro el de minuto no para estar pendiente a la mínima vela, sino para que si hay un repunte en el volumen me avise antes. Y tengo mucho en cuenta los volúmenes de referencia, que aquí lo tenéis aquí marcado. Es este anterior. Voy a ampliar un poco. El que cerró el tramo anterior, un volumen parecido muy probablemente va a cerrar el siguiente. Entonces, aunque ella nos haya hecho el target porque es un tamaño igual a los previos, no la tenéis que retirar. La podéis aguantar hasta que aparezca un volumen de este tipo. Entradas pequeñas que a lo mejor tienen un stop de 10-20 céntimos y un target de 30-60, con una relación de 1:2, 1:3, 1:2,5. Ahora mismo en esta llevamos 1:2. Tienes un riesgo como este para este target. Son más fáciles de hacer cuando hay vueltas de precio, después de un doble techo o una vuelta de nube, son más sencillas. Ya empieza a haber volumen, pues ya hay que estar más atentos. Y ahora que parece que rompe este nivel de resistencia, pues habría otro tramo igual al anterior, algo como aquí. Pues esperaríamos como que llegase a esta zona. Este lo vamos a quitar. Esta línea la habré puesto por error. Por esta zona debería ser la salida. En torno a, puede ser antes o después. Y para ese es tu entorno a priori, el que determinas a priori. Este es el riesgo que tienes a priori. Pero la realidad va a ser lo que el precio quiera darnos. Puede que cerremos antes o después. Y para tener un criterio claro y decidir rápido, usamos las referencias de volumen. Se acaba de mover 2 céntimos en contra. Esperamos. Mientras no haya volumen, esperamos. Pero si empieza a devolvernos, también le quitamos. ¿Cómo es que operamos en contra de la tendencia principal? Porque hay un doble techo en 10 minutos, que es nuestro análisis, es nuestro mundo, nuestro micromundo, porque hemos decidido hacer trading intradía y ese es el análisis que nos afecta. Puede que haya una tendencia y que esto luego vuelva al alza en el de diario, pero para mí eso es un universo y yo en mi mundo es mi análisis. Entonces,
ese es el análisis que voy a tener en cuenta. Para mí es un doble techo y una pauta de vuelta en el de disparo. Pues la ponemos. Como es un stop pequeño, si salta, pues hacemos otra. Si de 10 me salen 6, 7 bien, suficiente. Gracias, Julio. La seguimos aguantando, está un poco parada, pero es una zona de ruptura y como no, lo que os decía, como no hay volumen, pues no hay que ser impaciente. Esperamos un poquito. Yo a veces hablo poco y me da la sensación de que os voy a aburrir, pero si queréis preguntar algo, lo que queráis. Y ya cuando cerremos este, pues hasta dentro de 15 días hacemos otra. Que cerramos esta operación y dentro de 15 días hacemos otra vez y cada día os intento ir explicando un poquito más. Y bueno, lo que vosotros vayáis haciendo en demo o si estáis en real, si necesitáis alguna cosa, podéis preguntarme, sabéis mi correo, si no lo vuelvo a escribir en el chat y lo que queráis. Empieza a aparecer volumen en el de minuto, vamos a ponerle un límite. Por ejemplo, este nivel, que es el primer tramo que teníamos como target, si lo rompe al alza nos vamos a ir. Vamos a esperar todavía un poquito más. Ha entrado más volumen en decisión, ya cada vez esperamos menos. Ya es el momento de irnos. Vamos a esperar un pelo más. Y ya nos vamos. Vale, entonces esta ya se cierra aquí. Porque aparece un volumen y no me aparece bien el de referencia que tenía marcado, que era un poco más alto. A ver si aparece. Pero son muchas de indecisión. Una indecisión con volumen. Tengo el target, está en un nivel que ya habíamos estimado al principio del giro, pues ya la retiras y en vez de complicar o perder el trade que llevabas, haces uno nuevo. Si esta vuelve a bajar, la puedes volver a coger luego. Y bueno, hasta aquí por hoy. En la semana que viene Roberto os va a explicar los distintos tipos de brokers y de plataformas que existen, qué características tiene cada uno y no sé si alguna cuestión más. Y dentro de 15 días, en 2 martes, hacemos otra como esta si vosotros queréis. Y mientras, pues que paséis muy buen fin de semana y que disfrutéis mucho de vosotros mismos. Os dejo a mi correo y nada, pues eso. Pues mira, el screener, sí, las preguntas que queráis. El screener, a ver, para hacer un sistema necesitas, tú no puedes modelar el precio, porque sería imposible. El sistema te fallaría. Lo ajustarías tanto al precio que después no funcionaría. Entonces lo que se hace es hacerlo al revés. Haces un modelo ideal, teórico, que para un comportamiento del precio que no existe, pero que es muy fácil de entender y muy sencillo. Por ejemplo, una tendencia infinita con retrocesos a FIBO 38 que tiene volumen en el impulso y no tiene volumen en el retroceso y además nunca termina. Algo idealmente perfecto que en la realidad nunca vas a encontrar. Pero
que te ayuda a entender qué es una tendencia y a diseñar unas reglas de entrada y de salida. Entonces, tu trabajo es después encontrar un filtro que te avise de las ventanas de oportunidad en las que el precio se parece a tu modelo ideal y teórico que no existe, pero que a veces el precio se parece 70-80% en su comportamiento a ese modelo y te permite aplicar tus reglas con 60-70% de fiabilidad. Conforme a eso, tú diseñas un filtro o un screener que te permita seleccionar los valores acorde a ese filtro. Puede que haya alguna condición más en el filtro, no solo el screener. Se puede hacer con screener y sin screener. Puedes hacerlo manualmente, seleccionando una serie de parámetros. Entonces, si por ejemplo vas a hacer tendenciales en el americano, te puedo decir un ejemplo de filtro, pero no hay un caso único de mejor filtro, sino que tiene que ser una herramienta que diseñas para tu objetivo. Si por ejemplo tu objetivo es hacer arbitraje, pues a lo mejor tienes un filtro hecho por cointegración de pares. Si tu finalidad es hacer tendenciales en el americano, o por ejemplo yo he hecho 2 veces era una vuelta después de un agotamiento, pues entonces haces una selección más concreta. Te puedo dar un ejemplo de cómo se filtra en ese caso, o de uno que me preguntes, pero no te puedo decir una respuesta única para generar un filtro. Entonces, en este caso hemos puesto ATR mayor que $2, volumen mayor que 2 millones, ATR de 3 minutos inferior a 30 céntimos para que los stops sean pequeños, ATR mayor que 2 para que sea más fácil que tenga recorrido, volumen para que sea más líquido y más claras las señales, y el precio para que no sean ni muy caras ni demasiado bajo el precio de las acciones, entre $20 y 200. Y pues no sé si en este caso creo que ya no me olvido nada, pero parte del filtro son otras cuestiones, tendencias y otro tipo de análisis. No todo el filtro es el screener, pero es una parte. Si pudiera echar un vistazo a TGT ahora mismo. Es la que abrimos antes, es la que me quité, pues de estar aquí guardada. A ver. Esta, sí. Esta fue la que me retiré, porque no me andaba y yo quería coger la corta. Teníamos igual un doble techo en el de 30 y un gran hueco de cierre para a la vista. Pero no era el momento y me tuve que quitar. Luego nos ha preguntado Eduardo que si se puede aplicar este tipo de estrategias en CFD sobre índices. Pues cada uno tiene que testear primero lo que va a realizar con sus peculiaridades. El problema de los índices, los CFDs, es que tienen una comisión muy alta en general, porque son particiones pequeñas de lo que sería el equivalente a un futuro, pero con la misma comisión. Entonces, intradía tiene que ser las operaciones un poquito más largas que estas. Y luego el problema de los índices es que se correlacionan todos y te va a costar tener 2-3 posiciones simultáneas y hacer 10 al día que no estén correlacionadas y que cumplan un criterio de calidad suficiente. Entonces, se podrían hacer, pero tendrías que gestionar cuál es tu global de operaciones y que eso es viable. Gracias, Julio. Pues si queréis preguntar algo más, me espero aquí 5 minutos a que me digáis lo que necesitáis. Son acciones.
Son acciones, no son CFD, son acciones. Las cuentas de esta plataforma, los alumnos de incubadora que superan la validación, nosotros les activamos las cuentas como reales. Los alumnos no tienen que hacer falta que las abran. Y un porcentaje de los beneficios son para ellos. Entonces, aunque sean acciones, no. Realmente, si hacéis la validación y vuestra operativa cumple unos requisitos de viabilidad, no os tendríais que preocupar del Buy Power porque ya habrá alguien que os lo dé. Nosotros os lo daríamos y otras personas os lo darían. La principal es hacer las cosas bien, que estén bien gestionadas, bien diversificadas, que haya un orden en las cosas y unas operaciones se compensen con otras. Lo demás ya después viene solo. Lo importante es tener una buena técnica. Entrenar y tener paciencia, disciplina, conocimiento y dejar que la habilidad aparezca a base de entrenar. Bueno, pues si tenéis alguna otra cuestión y si no, pues muchas gracias por atenderme y estoy a vuestra disposición para lo que queráis.